Un programa que les decíamos que se enmarca en este fin de semana de alta actividad política, pero que también tiene conexión con lo que está sucediendo en el campo de la energía. Venimos hablando de que la energía es un problema que que está reconfigurando el mundo, ¿no? El gas, el petróleo, los aumentos de los precios, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en Argentina teníamos el viernes la celebración de estos 100 años de YPF con este acto que comentábamos recién. Y para hablar de esto lo tenemos en línea a Demian Panigo, que es un gran amigo en primer lugar y después es un economista de renombre y actualmente es director en YPF en representación del Ministerio de Economía. Así que, Demian, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Es un placer siempre charlar con vos y con tu equipo, Delfi. Bueno, gracias. Está acá Julián también en línea. Y bueno, queríamos que nos cuentes, en primer lugar, cuál es tu sensación del acto del viernes y por qué es relevante políticamente el acto que vivimos en términos de nuestro país, ¿no? Para nuestra historia. No, estamos realmente muy contentos dentro de YPF. Fue un acto que tiene muchas aristas muy importantes desde el punto de vista, digamos, de la institución, por supuesto, que involucra no solamente una fecha sumamente relevante, sino que además la posibilidad de presentar un montón de números y proyectos y situaciones que han cambiado profundamente en YPF y que es importante que, bueno, que la población en su conjunto lo sepa porque ha hecho en buena parte el esfuerzo como colaborar para que YPF pueda hacer todo esto. Así que desde el punto de vista institucional era la primera arista relevante para poder festejar estos 100 años con un cambio completo de rumbo respecto de lo que decía que sí sucedía con el comienzo de la pandemia, así que después si quieren vamos a hablar un poquito de eso, de esta situación tan crítica. Pero después, por supuesto, desde el punto de vista político, que haya estado, digamos, todo el espectro político de nuestro espacio y que ello haya permitido discutir en profundidad unas cuestiones y dejar preguntas pendientes que también serán saldadas en futuras reuniones que tendremos con distintos grupos de colegas, economistas, compañeros. Esa fue otra arista muy relevante de la reunión y que me parece que da la posibilidad de potenciar aún más todo lo que va a hacer YPF por el sector energético argentino y todo lo que representa el sector energético argentino para el crecimiento a largo plazo con desarrollo inclusivo en nuestro país. La verdad que fue un gran espacio de reunión para poder comunicar las cosas que nuestro espacio necesitaba comunicar, así que estamos muy contentos. Demian, Julián te saluda. Yo quería consultarte para que quienes nos escuchan, vos nos puedas decir cuál es la importancia en este marco global de la continuidad o de un trazo de horizonte político en el marco de la política energética de nuestro país, que tiene como columna vertebral a YPF. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo son los proyectos que quieren trabajar ustedes? ¿Cuál es la importancia y la relevancia que tiene para nuestro país que YPF siga creciendo y siga cada vez más robusta? Mira, creo que, bueno, yo te agradezco la pregunta, porque hay algunas cuestiones que me estoy escuchando yo mismo. ¿Ahí nos escuchás? Nosotros te estamos escuchando. Ahí sí, muchas gracias. Te decía que, digamos, una parte importante de esta pregunta es que pocas veces se ha discutido en profundidad cuál es la relevancia del sector energético en nuestro país para poder evitar cuellos de botellas y repetidos eventos de escasez de divisas, devaluación, recesión, inflación. La energía está en el centro de tres factores clave de la macroeconomía. Está en el centro de tres factores clave de la macroeconomía, que es la posibilidad de acumular reservas, es decir, la dinámica de las cuentas externas, el proceso inflacionario y la dinámica de las cuentas públicas, es decir, el monto de subsidios necesarios que se requieren en el país para que la gente pueda acceder a precios razonables al gas y a la electricidad, está determinado muchísimo más por las políticas energéticas que por cuestiones normativas asociadas. Y esto quiero dar un ejemplo interesante porque se ha discutido poco al respecto y lo queremos repetir una y mil veces para que se entienda. Ustedes saben que en el sector energético, digamos, una de las principales ejes de discusión tiene que ver con cuánto es el subsidio que se tiene que dar a las familias y a las empresas para que el crecimiento económico sea inclusivo y que sea sostenido,
dado el costo que tiene la energía. Cuando hay esa cuenta, uno tiene siempre dos formas de resolver el problema cuando piensan que los subsidios son excesivos o que son regresivos porque benefician más a ciertos sectores de ingreso de la población que a otros. Una forma, que es la que utilizó el gobierno anterior, es generar unos incrementos excesivos y muy grandes de precios y tarifas a los efectos de que este mayor precio en la tarifa de energía eléctrica, por ejemplo, cubra los costos existentes. Otro enfoque totalmente distinto es intentar hacer políticas públicas para que esos costos se reduzcan de manera significativa. Claro. Y es aquí donde entra YPF a jugar, porque cuando hagamos un poco el detalle de esas cuentas, nosotros veremos que con el desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner y las inversiones que hagan principalmente YPF, pero también otras empresas del sector para llenar ese gasoducto, que en sus distintas etapas llegarán a incrementar 40, 30 y pico % de la capacidad de transporte existente del país, unos 40 millones de metros cúbicos día adicionales cuando terminen todas las obras. Bueno, con eso básicamente se eliminarán todas las importaciones de GNL y de gasoil que hoy actualmente necesita el país para abastecer a las centrales térmicas y que tanto encarecen nuestra energía eléctrica, y con eso se reducirán aproximadamente a estos precios un 70% los subsidios energéticos requeridos para que la población pueda tener, y las empresas también, tarifas accesibles para un crecimiento con desarrollo inclusivo. Es decir, estos dos enfoques son totalmente distintos. Uno podría elegir un tarifazo o elegir obras de infraestructura que reduzcan los costos. Exacto. Este gobierno ha elegido el segundo camino, entendiendo que es no solamente el mejor para la población, sino que es el único que permite tener desarrollo a largo plazo. Pero algo parecido pasa con las cuestiones de balanza de pagos y con las cuestiones de inflación. A la población hoy en día lo que más le importa en materia de problemática que tiene nuestro país es la inflación. Es un tema difícil, como dice el ministro, multicausal, cuestiones externas, cuestiones internas, a largo plazo, etcétera, pero nosotros los argentinos sabemos bien, muy bien, que entre todos esos causales hay uno que siempre es preponderante, que es la devaluación o las expectativas de devaluación. Sí. Siempre en Argentina y en todos los países de América Latina, lo que pasa con el dólar es el principal determinante del proceso inflacionario, o sea, porque se está devaluando o porque mucha gente y empresarios creen que se está por devaluar. Y en el marco de eso, la acumulación de reservas genuina, no por endeudamiento, sino por tener exportaciones que importaciones, es el único camino que permite que estas expectativas, esas dinámicas devaluatorias no aparezcan más o sean muchísimo más morigeradas. Y la verdad es que el sector hidrocarburífero argentino, el energético en general, pero el hidrocarburífero, con la sustitución de importaciones que te mencionaba, y el potencial exportador que tanto YPF como distintas empresas del sector tendrán a partir de la ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos que será en los próximos años, ya se ha hecho una tarea bastante importante al respecto, va a ser el complejo exportador con mayor potencial de incrementar las divisas ahorradas o generadas para el país. Con lo cual, Demian, el desarrollo energético es la pieza clave para progresivamente ir reduciendo todas las expectativas regulatorias y por lo tanto ir ayudando a controlar la inflación, afectando a la principal variable que siempre le pega a la inflación en nuestro país, que es el tipo de cambio, el valor del dólar, dependiendo del nivel de reservas que tenga nuestro país. Es decir, el desarrollo del sector energético, invertir en el sector energético, hacer gasoductos, hacer hidroductos, hacer más pozos, generar nuevas energías renovables también, por supuesto, todo este paquete es, a nuestro entender, el que más estabilidad macroeconómica le va a dar a nuestro país en los próximos 20 años. Demian, un artículo en el Cohete a la Luna hoy recordaba, ayer mejor dicho, recordaba todos los dólares que compró el grupo Techin, quien en principio proveería también de los caños para hacer el gasoducto Néstor Kirchner, durante el gobierno macrista, ¿no? El grupo Techin con Tecpetrol, y realmente es un sector que cuando uno ve el informe del Banco Central sobre la formación de activos externos, mira el sector energía y descubre que el 18% de la FAE, de la fuga, mal llamada fuga, de la formación de activos externos durante el gobierno de Macri, lo hizo este sector de energía. Y sin embargo, o sea, es un sector que debería proveer de divisas al país y compró divisas y se las llevó del país, ese sector, y además tenemos una
nueva ley de hidrocarburos que también flexibiliza el cepo y el control de cambios para este sector. ¿Cómo explicamos que es necesario esto o no? ¿O qué se hace con la formación de activos? Y por otro lado, ¿por qué frente a un sector que está extranjerizado, para mí sigue siendo aún más relevante el rol que juega YPF en todo esto, ¿no? Sí, también es muy interesante la pregunta. No, hay dos cuestiones. Si ustedes verán por ahí, si lo googlean, hice justamente sobre la extranjerización del sector energético en el gobierno anterior y su impacto sobre fuga de divisa y su inversión en un artículo que publicamos en página 12, que tenía un artículo de fondo más profundo, así que sobre eso después si quieren un poco los pasos, porque fue un estudio bastante importante, mirar balance por balance que estaban haciendo las empresas en este esquema de financiarización de la energía que se supo hacer entre 2015 y 2019, que bueno, que dio, como ustedes bien mencionaban, un proceso de desinversión y un incremento en el proceso de formación de activos externos. Por supuesto que todo eso cambió con el nuevo gobierno, sí. Una administración, digamos, cambiaria, que igual en parte, eso que llaman cepo, en verdad había comenzado con el gobierno Macri, y lo que se hizo en este gobierno fue un todo intentar administrarlo de una mejor manera. Y en el actual esquema, digamos, la formación de activos externos, por supuesto, se ha reducido intensamente. Ello implica, y ahí creo que va a su segunda la pregunta de por qué una ley de flexibilización de la administración cambiaria, que no es una ley, es un decreto que acaba de implementar el Ministerio de Economía, en verdad es un DNU con el Acuerdo General de Ministros, y en verdad lo que plantea es intentar dentro del esquema general de administración cambiaria, que entiendo que el gobierno no quiere ni morigerar, ni guiar, ni suspender, porque todavía las tensiones cambiarias son muy grandes y seguramente, como dijo nuestra vicepresidenta, si se modificase significativamente generaría un campeonato mundial a ver quién quiere quedarse con las reservas, y eso es muy cierto. Entonces, en ese esquema donde cada dólar cuenta hay que cuidarlo como si fuese oro, el tema es cómo administrarlo de la mejor manera posible, y lo que yo interpreto del DNU, que el Poder Ejecutivo acaba de establecer, es que cómo identificar cuáles son los puestos de botella en los sectores que más potencial tienen para ahorrar divisas en el país, a los efectos de solucionar, en particular en esos cuellos de botellas, cómo las divisas necesarias se pueden distribuir a los efectos de que esos cuellos de botella desaparezcan, pero siempre garantizando que las divisas que se generen sean mucho más que las que se pierden. En el caso particular de este decreto, los cuellos de botella más importantes tenían que ver con las empresas de servicios sociales. Hay un problema grave en el sector que de a poco tiene que ir solucionándose con industrialización, que es la única forma siempre de solucionarlo, que es que las empresas de servicios especiales en Argentina, estamos hablando de que proveen servicios de fractura y equipos de altas especificaciones para lo que son las perforaciones en no convencional, que son totalmente distintos de los que estaban históricamente en la producción convencional de hidrocarburos. Bueno, todas estas empresas son extranjeras. Y las empresas extranjeras, básicamente, no estaban, digamos, es un problema, ¿no? Están reacias a seguir trayendo equipos adicionales, que son lo que necesitamos para producir más, para multiplicar la producción, para generar divisas, ahorrar dólares por sustitución de importaciones, GNL, etcétera, si no tenían la posibilidad de tener algún esquema de producción incremental relacionada con las operadoras, tener acceso a divisas. Yo creo que el esquema que ha planteado el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo, donde de cada dólar generado por producción incremental, entre $0.25 y $0.01 queda para las empresas operadoras, y entre 2/3 y 3/4 queda para el Estado Nacional acumulando reservas, es una solución muy razonable, que revierte completamente la idea que tenían habitualmente los gobiernos anteriores, que planteaban esta metáfora de la lluvia de inversión, que nunca sucede. Exacto. Nunca sucede que una empresa, porque le bajen los impuestos, porque le den divisas o porque, no sé, porque le ofrezcan un esquema regulatorio laboral muy flexible, nunca sucede que por estas cosas una empresa va a invertir más. Entonces, esta normativa en verdad revierte la carga de la prueba. Dinero tienen las empresas que invertir por sus propios medios, tener producción incremental, ahorrar divisas, y recién después de que todo eso sucede, una parte de las divisas que ahorran pueden quedarse en divisas para poder hacer sus contratos con las empresas de servicios especiales y garantizar más producción incremental en el futuro. Pero
El eje es un eje que me parece que revierte completamente una historia de incentivos para el sector que siempre era, primero pone el Estado, después ponen las empresas, cuando en verdad el mecanismo que funciona es un mecanismo distinto y ojalá este decreto pueda empujar este otro mecanismo que no alienta a supuestas lluvias de inversiones, y que establece incentivos correctos para que después que haya habido inversiones, parte del ahorro de divisas pueda utilizarse para destrabar cuello de botella en ese. Clarísimo. Demian, última pregunta y te vamos a ir despidiendo porque tenemos que seguir con nuestro programa, que es cortito. El Frente de Juntos por el Cambio ha ya judicializado la supuesta mala licitación del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Crees que esto va a dificultar su construcción, su implementación? ¿Nos va a demorar años aún más en la construcción de este gasoducto tan central para lo que vos explicabas, ¿no? Reducir la dependencia energética exterior y también empezar a reducir costos que esperemos más temprano que tarde le afecten al bolsillo de todos y todas las argentinas? Bueno, es una gran discusión, ¿no? Ojalá que no suceda esto, ojalá que el proceso que se ha presentado no termine generando un costo adicional para todas y todos los argentinos. Este gasoducto es, como mencioné hace un ratito, crucial para nuestro país, no solamente por el gas que transporta, sino por toda la divisa que ahorra, los subsidios que permite reducir, cómo va a estabilizar nuestra economía. Este gasoducto es una obra, la obra más importante en términos macroeconómicos para nuestro país de los próximos 10 años. Entonces, no sé, no estoy en la justicia, no sé cuáles son los tiempos, los modos, las formas, pero, digamos, tengo la convicción de que todo eso se va a superar rápidamente por el bien de todos nosotros los argentinos y ojalá dice. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Demian. Te despedimos acá de Esto No es Joda y te vamos a estar convocando en algún otro momento, quizás al piso también, para poder hablar más en profundidad de estos temas tan complejos, pero tan indispensables, no solo para la macro, sino para la micro de cada uno de los que nos escucha. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Pasada por Esto No es Joda el doctor en Economía y el profesor de Economía de la UNLP, Demian Panigo, director por el Ministerio de Economía en YPF. Pasada por Esto No es Joda.